Días a todas y todos. Mi nombre es Ania León, soy la directora ejecutiva de ILSI Mesoamérica y bueno, es para nosotros una gran alegría que nos acompañen el día de hoy en este evento en el cual pues es nuestro deseo presentarles un gran proyecto que tenemos para este año y que esperamos que muchos de ustedes nos acompañen y que le den seguimiento de acá hasta agosto, que es la fecha en la cual lo realizaremos. Hemos tenido unos problemas técnicos con la persona con la doctora Ileana López, pero ella ya lo está resolviendo y ya ahorita entra en las otras conferencistas. Pero bueno, estamos todos aquí en este mundo de la tecnología que a veces nos da dolorcillos de cabeza. Así que bienvenidos, muchas gracias por esperar el inicio de este seminario. Les voy a contar que este primer foro latinoamericano enfocado en la sustentabilidad y en los criterios de ESG que corresponden en sus siglas en inglés a ambiente, a todos los aspectos sociales y de gobernanza, ¿verdad? O sea, en el marco de los 3 pilares de la sostenibilidad, será realizado en el Centro de Congresos de Querétaro en el mes de agosto, los días 11, 12 y 13. Y es un evento que estamos coorganizando con la Universidad Autónoma de Querétaro. Ellos son allá nuestros partners, nuestros colaboradores para realizar este evento. El seminario de hoy y otros que vamos a realizar durante los meses de previo al foro tienen como objetivo, pues darles, y lo pusimos así, una probadita del diálogo que queremos vivir allá en Querétaro. Ustedes saben que ILSI Mesoamérica es una organización tripartita que reúne a los diferentes sectores, tanto el público, el privado, como el académico y también organizaciones del tercer sector y de la academia. Y este evento es exactamente eso, uno en el cual vamos a tener, y ustedes lo van a ver en nuestra agenda, la participación de los diferentes sectores trabajando los temas que les competen a cada uno, pero de una manera coordinada. Porque tenemos claro que la sostenibilidad es el desarrollo sostenible como tal, requiere de las alianzas entre todos los que conformamos la sociedad. Ese objetivo número 17 al cual todos tenemos que atender y que corresponde exactamente a esto que tiene que ver con generar alianzas. El seminario de hoy está orientado y vamos a tener a una profesora, se la voy a presentar, que nos va a hablar sobre la generación de talento, específicamente en temas de sostenibilidad, cómo las organizaciones generan compromiso para poder atender esos objetivos que tienen en sostenibilidad, en ESG, y cómo las certificaciones nos garantizan, son la forma, la plataforma por medio de la cual logramos de alguna manera o de esta manera auditar y ser absolutamente transparentes en los objetivos que nos planteamos, sea que estemos en el sector industrial, en el académico, en el público, etcétera, etcétera. El evento lo vamos a realizar, como les decía, los días 11, 12 y 13 de agosto en el Centro de Congresos de Querétaro. Y aquí les anoté la página web para los que quieran pues ir revisando por ahí lo que vamos a tener ya más en detalle. Yo se los voy a presentar de una manera muy resumida, pero espero que todos estén muy interesados y les dé curiosidad y entren allí. Bueno, creo que las personas que hoy nos reunimos en este seminario estamos claros de que los temas de sustentabilidad, de ESG, son temas que están enmarcados en esa nueva forma de ver el modelo de negocio, sea que usted sea un rector en una universidad o que tenga una gran empresa o una pequeña, no importa el tamaño de las compañías, todos tenemos ese objetivo, ese compromiso de producir de manera sostenible, incluso de generar ya regeneración y resiliencia dentro de los sistemas que tenemos desarrollados. Y este es digamos que el sustento detrás, la justificación por la cual estamos trabajando este seminario. Nuestro objetivo, ¿verdad?
es hacer un acompañamiento a todas las organizaciones de ese compromiso estratégico que cada uno nos planteamos y que incluso cuando lo decimos o cuando dentro de una organización se plantea tener objetivos en sostenibilidad, pues requerimos del apoyo de otros para lograr ese cumplimiento y para lograr esa trazabilidad. Entonces, este primer foro latinoamericano enfocado en sustentabilidad, organizado por ILS y por la Universidad Autónoma de Querétaro, pues le va a permitir a las organizaciones no solo tener herramientas para cumplir con esas exigencias normativas y del mercado, porque vamos a ver que los mercados, y lo hemos visto el año pasado en un seminario, se presentó las tendencias que el consumidor tiene respecto de este tema, sino también avanzar en ese camino hacia un desarrollo más equitativo, resiliente y regenerativo. Ese es un evento sin fines de lucro. Los que nos conocen saben que ILSI somos una organización sin fines de lucro y también la universidad, por lo cual todo en realidad el evento está organizado, está desarrollado o diseñado más bien para que todo lo que se genere a partir de, o cada persona va a pagar en su matrícula lo que corresponde a su alimentación, a la logística del evento y por supuesto también pues estamos haciendo un llamado para que los patrocinadores nos colaboren y nos ayuden a lograr el objetivo de realizar este evento. Por supuesto, este es un punto de encuentro indispensable, alineado completamente con los objetivos para el desarrollo sostenible de la ONU. ¿Y por qué? ¿Por qué el foro enfocado en certificación, en transparencia, en competitividad? Bueno, porque el contexto global es claro y nos dice que para el 2030, y estos son datos súper interesantes, el valor proyectado de los activos gestionados en el marco de ESG va a ser alrededor de los 30 trillones de dólares. Además, un punto vital es que el 90% de los inversionistas consideran los reportes de sostenibilidad, los reportes que ustedes hacen en ESG, como un factor crítico para tomar las decisiones de si invertir o no, de financiar o no ese proyecto, ese proceso, cualquier cosa que ustedes tengan en la mano, el 90% de los inversionistas. Pero un punto por el cual trabajamos en este foro es que hay una brecha específicamente en Latinoamérica que es vital y es que aunque el 75% de las empresas líderes en la región integran esos objetivos en ESG, solo el 20% realmente cuenta con certificaciones internacionales que validen el impacto real ante los mercados globales. Entonces, eso quiere decir que tenemos compromisos, que queremos, que ya estamos haciendo, integrando los criterios de ESG en nuestra forma de producir, pero solo el 20% de las personas están trabajando y están utilizando las certificaciones, los sellos, los etiquetados para validar el impacto real que se tiene en cada uno de los aspectos que se está trabajando. Y por último, pues el foro se va a realizar en Querétaro, en México, y consideramos, por supuesto, que esto es un punto de lanza. Y aunque tenemos un enfoque latinoamericano, evidentemente esto va a ser un punto de lanza muy interesante como tal para el país. Así que esperamos que sea pues un espacio de muchísima participación de personas de todos los países de Latinoamérica, pues va a ser significativamente un espacio de muchísimo aprendizaje, pero además para compartir. Entonces, esta visión que se ha planteado en este proyecto nos está en el marco de esto que hablábamos antes, de que ahora ya no se habla solo de negocios, sino que realmente se diseña un legado para dejarle al mundo, incluso para, de alguna manera, curar todo lo que pasó, todo lo que ha pasado, y a eso se le denomina regeneración, ¿verdad? Y dejar algo mejor para el mundo, no solo mantener los recursos, que sería solamente en términos de sostenibilidad, sino además regenerar y generar resiliencia. Entonces, y además, pues hay un mercado que exige esa integridad, ¿verdad? Y que la sostenibilidad es el lenguaje de la confianza. Las personas confían más en un producto, en un servicio, cuando está enmarcado en los términos de sostenibilidad. Pero evidentemente tenemos que tener o debemos tener ese compromiso de generar resultados que sean medibles y para eso son las certificaciones y las auditorías.
Tenemos 4 objetivos estratégicos, por supuesto. Vamos a tener conferencias donde las personas podrán fortalecer sus capacidades técnico-científicas, ¿verdad? Pero además estamos generando espacios para facilitar el intercambio de casos de éxito. Tenemos claro que cuando una persona se mira en el espejo de otra que ya ha logrado esos objetivos, pues se siente además de identificada, ¿verdad? Aquellos que ya hayan llegado ahí, los que no pueden decir, bueno, yo también puedo hacer eso. Así que el compartir casos de éxito de las diferentes personas que estemos ahí es muy valioso. Entre compañías, entre universidades, por ejemplo, entre, como decía, pequeñas, medianas, muy pequeñas empresas. Por ejemplo, también vamos a tener todo el sector financiero ahí que esperamos comparta cuáles son sus productos en términos de bonos sostenibles, etcétera, y también cómo alinear estos productos con las necesidades reales que el mercado está teniendo. Y por supuesto, las organizaciones del tercer sector, que al igual que ILSI estamos interesadas en generar espacios para hacer crecer en el marco de la sostenibilidad a todo el ecosistema. No importa de cualquier industria que usted esté involucrado, e incluso como persona desde lo individual, que es donde deben hacer todos estos temas. Además, por supuesto, promover las alianzas multisectoriales, como les decía, además de que por la naturaleza de ILSI somos una organización multisectorial. Además, también pensamos que este va a ser un espacio donde se podrán crear esas alianzas entre las industrias, las certificadoras, la academia, el gobierno. Y ustedes van a ver en la agenda que vamos a tener espacios muy específicos que luego van a reunir esa información para crear de manera conjunta. Y finalmente, pues todo lo que tiene que ver con generar confianza en los inversionistas y en los consumidores mediante la trazabilidad y la transparencia. Esto es cómo utilizamos todo ese trabajo, los compromisos, traducirlos en, en en certificaciones, en sellos, cómo convertimos toda esta información en y cómo la ponemos en nuestra marca, cómo la ponemos en nuestro producto y cómo lo utilizamos para que el consumidor y también el sector financiero, por ejemplo, piense en nosotros como en un aliado estratégico en el cual invertir. Así que definitivamente son 4 objetivos específicos de mucho valor y que esperamos se desarrollen. Quería contarles acá de manera especial cuáles son esos espacios que vamos a tener dentro del foro, porque son muy diversos y esperamos que también, pues por supuesto, tengan productos, cada uno de ellos de muy alto valor para cada sector y de manera multisectorial. La primera es esa zona de pósters, que le hemos denominado así, pósters 360, ciencia, industria y sostenibilidad. Resulta que para todos aquellos que somos del área de las ciencias biológicas, pues siempre que vamos a un congreso, la zona de posters es nada más del sector académico. Ellos ahí nos presentan las investigaciones que han realizado, etcétera, etcétera. Pues nosotros ya hicimos un primer congreso hace 2 años acá en Costa Rica y intentamos de alguna manera que los otros sectores se unieran. En este caso, hemos abierto esa zona de pósters también al sector industrial, al sector público, pues obviamente al sector académico, pero de esta manera lo que queremos es que todos los sectores se ven representados ahí en ese póster, si puedan contarle la historia de los proyectos, programas, los resultados, las lecciones aprendidas que cada uno ha tenido en ese espacio de pósters y de manera muy especial, por supuesto, puedan ahí estar personas, compartir información y que de alguna manera pues eso nos haga crecer también como comunidad. Además también vamos a tener una zona de exhibición con alrededor de 30 stands donde esperamos que en esa expo pues se presente la innovación y las alianzas que se pueden dar para la sostenibilidad. Tenemos stands de todo tamaño, así que pues todos los que quieran también pueden ahí participar. El Congreso va a tener también conferencias magistrales, conversatorios, talleres, incluso 2 paneles de alto nivel, que ahora les voy a hablar un poquito en más detalle viendo la agenda, pero
lo que nos permite este congreso es, y en principio es que realmente haya un intercambio entre las personas que estemos ahí. No queremos un evento donde nada más nos sentamos a escuchar, sino que realmente haya mucho intercambio. Lo hemos planteado incluso como una zona amplia, ¿verdad? Tipo escuela, para que las personas estén cómodas, puedan tener su mesa de poner su computadora y trabajar durante el evento, ojalá enfocados lo más que se pueda en los contenidos del Congreso, pero esperamos también que esa sea una zona de muchísimo intercambio entre las personas que van a ser expositores y las personas que estemos como audiencia, ¿verdad? Muchísimo intercambio. Y para eso también vamos a tener esos talleres de diseño, por ejemplo, de una hoja de ruta en ESG, así que esperamos pues que sea de muy alto valor. Además, vamos a tener esta zona de matchmaking, que le hemos llamado así, es una zona de mucho networking, o sea, esperamos aquí que, por ejemplo, así lo hemos planteado, las empresas certificadoras tengan sus pequeñas oficinas donde mediante una agenda puedan recibir a esas personas interesadas en uno u otro de los servicios que esas empresas están gestionando, pero además a la inversa, por ejemplo, que el sector financiero también tenga ese espacio donde pueda compartir cuáles son los productos que tiene, etcétera. O sea, esperamos que este sea una zona de intercambio, por ejemplo, entre el sector académico y el industrial, que una persona de la industria pueda sentarse con representantes del Tecnológico de Monterrey, con la Universidad Autónoma de Querétaro, o sea, que realmente haya un intercambio mucho más personal y privado entre las diferentes partes y que esto vaya más allá de aquello que hemos hecho durante muchos años, que es entregar una tarjeta, me escribes, o ahora con la facilidad del teléfono, pues bueno, ponme aquí tu teléfono, o comparto mi tarjeta de presentación por un teléfono. Esto va más allá, queremos que casi que crear esos espacios de mini oficinas con agendas especiales para que haya este intercambio entre todos. Y esperamos que de ahí nazcan muchísimas relaciones para que el sistema, por supuesto, crezca. Y luego vamos a tener 3 sesiones el primer día del evento eh, que van a estar divididas por sector, ¿verdad? Y en esas 3 sesiones divididas por sector que tienen objetivos muy específicos, vamos a tener una para el sector privado, otra un conversatorio académico y la otra es una mesa específica para gobierno, porque ustedes van a ver que ya en este evento tenemos varias secretarías que se han ido involucrando en el evento, especialmente la Secretaría de Sustentabilidad de Querétaro y la Secretaría de Turismo también de Querétaro. Entonces, y estamos invitando a otras secretarías para que se nos unan, por ejemplo, la de Economía. Entonces, vamos a tener la posibilidad este día, que es el día primero, el día 11, de generar estos espacios entre cada uno de los sectores, que luego va a cerrar en una plenaria multisectorial. Aquí, por ejemplo, voy a contarles solo algo por lo cual estamos generando este evento. En el caso del sector académico, tenemos como objetivo hacer un mapa de recursos, realmente establecer un mapa de cuáles son los posgrados que existen, los grados y posgrados que existen en la región relacionados con la sostenibilidad. Pero además tenemos como objetivo la creación, la generación de una red latinoamericana de investigación y colaboración en sostenibilidad, regeneración y resiliencia. Así que también vamos a tomar ahí este acuerdo. Así que pues esperamos que sea de muy alto valor. Pero además, por ejemplo, y en relación con los diferentes sectores, tenemos planeado que el sector privado haga un mapa de necesidades en investigación. O sea, empezar a establecer esa relación entre lo que el sector privado realmente necesita en términos de formación, de investigación, de trabajo conjunto con los otros dos sectores, especialmente con el académico y con los gobiernos. ¿Por qué? Bueno, porque volvemos a ese objetivo número 17 del desarrollo sostenible, que es la generación de alianzas. Esto no lo vamos a resolver de una manera individual desde un sector, sino que definitivamente cada uno de los sectores tenemos un papel importante que generar. Y en el caso de la mesa de trabajo gubernamental,
tenemos planteado también el objetivo de que se hable de armonización de regulaciones, que se hable de, por supuesto, todo el factor de recurso, de talento que se necesita. Entonces, es definitivamente o son aspectos de muy alto valor que vamos a estar discutiendo en este evento. Aquí les puse un par de fotos. Nosotros tenemos una agencia de eventos que ya somos una familia. Esta agencia Global Events está con nosotros y nos ha hecho pues un plano, un desarrollo de todo lo que será el evento como tal. Este es el piso en el que vamos a estar, en el centro de Querétaro. Aquí está la zona de banquete, por supuesto, una alimentación que va a ser completamente local. Hemos pedido al catering que sea una alimentación completamente alineada con lo local, trabajando mucho kilómetro cero, o sea, que realmente sea una alimentación que impacte en lo social y en lo económico en sí al Estado. Así que pues los que vayan van a tener el gusto de probar la alimentación, la gastronomía queretana en este banquete. Esta es la zona de los stands, ustedes van a ver aquí, están viendo la zona de los stands, los más grandes, los más pequeños, y todo el café y los postres, y los postres los vamos a servir en esta zona de acá. ¿Para qué? Para que haya mucho más intercambio entre las personas que están en los stands ofreciendo o contándonos su historia o en el momento que los tomamos el café. Y esta es la zona del Congreso como tal, ¿verdad? Aquí está el stage, donde estarán los conferencistas y aquí está la zona donde vamos a estar pues todos los que seamos audiencia aprendiendo. Y hemos planteado, le hemos solicitado a la Secretaría de Turismo que durante este evento tengamos una feria de artesanos y una feria y también una zona para las cocineras queretanas. Estamos en un estado supremamente rico en artesanía, en gastronomía y pues la Secretaría de Turismo nos va a apoyar para que también, además de todo ese mundo en el que vamos a estar un poco pues de networking, de academia, de aprendizaje, pues también tengamos ese contacto con los productores locales de Querétaro. Así que pues esperamos, estamos creando una experiencia sumamente rica, con muchísimos espacios de conversación, de intercambio y de manera especial, por supuesto, de contacto con lo local. Así que pues esperamos que sea maravilloso, por lo menos es el objetivo que tenemos y estamos trabajando muy duro para que sea así. ¿Y quiénes van a estar ahí? Bueno, el perfil de la audiencia son alrededor de 700 personas, 70% sector privado, 15 gobiernos reguladores, 10% académicos, 5% medios de comunicación y sociedad civil. Todo el sector industrial está invitado a participar. Querétaro es un hub, un centro de producción maravilloso. Ahí se hacen aviones, pero tiene muchísima producción alimentaria también. Entonces, realmente, pues esperamos que todos participen. Por supuesto, la industria de certificación y de auditoría, los consultores en estos temas, las empresas de tecnología que nos brindan esas tecnologías para poder lograr los objetivos, el sector bancario que tiene inversiones en sostenibilidad, el sector gubernamental que está enfocado en la sostenibilidad, las universidades que tienen grados y posgrados porque queremos que ellos compartan con los diferentes sectores sus programas. Habrán ahí muchas personas que digan, bueno, yo soy, qué sé yo, ingeniero químico, soy nutricionista, soy médico, soy farmacéutico, soy ingeniero industrial, ¿verdad? Y me interesa muchísimo, pues, llevar un grado, perdón, un posgrado, por ejemplo, en estos temas, pues ahí van a estar las universidades, tanto locales de México como hemos invitado también al resto de Latinoamérica para que estén ahí, nos presenten sus programas y haya ese intercambio también. Por supuesto, los especialistas en asuntos legales y relacionado con sostenibilidad, esto es, ya hay toda grupos diferentes de despachos legales que están asociados a estos temas y por supuesto los medios y agencias de comunicación que están enfocadas en dar soporte en ESG, en sostenibilidad. Y esta es la agenda, este es el último slide que les voy a presentar. Esta es la agenda a grandes rasgos. Vamos a tener un primer día con una inauguración en la cual pues estarán presentes las autoridades del Estado,
representantes del sector privado y del académico, ya tenemos el apoyo de la Cámara Nacional del Maíz Industrializado, del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo de Finanzas Sostenibles mexicano, así que los vamos a tener ahí. Y vamos a abrir ese mismo día temprano, eso de las 10 de la mañana, pues la mesa de registro y las diferentes zonas, tanto las de posters como la de exhibición. Después, alrededor de las 12 del día, pues vamos a empezar con esas conferencias magistrales asociadas a, bueno, cómo se llevan los ODS a acción, cómo logro implementar esos ODS, cómo lograr, bueno, toda la parte de la visión regulatoria que tiene que ver con sustentabilidad, ¿verdad? Que tiene que ver con gobernanza y también, por supuesto, innovación y tecnologías asociadas o cómo las utilizo en el marco de todas las tecnologías avanzadas, inteligencia artificial, blockchain, etcétera, etcétera, cómo las utilizo para lograr mis objetivos en ESG. Después, dos temas de alto interés, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, pero que México está levantando la mano acá, y es todo lo que tiene que ver con economía circular y la transición de esos modelos productivos de lineales a circulares, ¿verdad? Lo que tiene que ver con regulaciones, estándares y certificaciones. Aquí ya tenemos expertos de muy alto nivel que nos van a hablar sobre cómo lograr pasar de un modelo lineal a un modelo circular. Y por supuesto el tema de agua, que para toda Latinoamérica es importante, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con manejo de agua, seguridad, sostenibilidad, etcétera, etcétera. Ese primer día es donde vamos a tener esas sesiones de cada uno de los sectores que van luego a cerrarse en una sesión multisectorial, en una plenaria. El 12 de agosto vamos a hablar ya más sobre certificaciones, cuál, o más bien de cómo logro yo, independientemente del tamaño de mi empresa, cuál es ese futuro de las organizaciones responsables, por qué tenemos que alinearnos con ese modelo de negocio. Vamos a tener un panel de alto nivel de las principales compañías, empresas que se dedican a certificar. Después, ¿cuál es la voz del consumidor? ¿Qué quiere el consumidor en términos de datos en Latinoamérica? ¿Y por qué entonces tenemos que llevar nuestros negocios allá, llevar nuestro programa académico hacia allá? ¿Por qué? Vamos a tener además un taller de auditoría, porque tal vez es importante, pensamos acá, que las personas comprendan que esto tampoco es física cuántica, que todos podemos hacer una auditoría en ESG, y por eso pues aquí vamos a tener un primer espacio, taller para una auditoría, y vamos a finalizar ese día con personas que representan organizaciones que son líderes en sustentabilidad, que nos van a hablar sobre esos casos de éxito que ellos ya tienen y que nos sirvan de espejo para que todos los que estemos ahí pues podamos mirarles y por supuesto empezar a trabajar en el marco de estos objetivos. Y el día 13 ya está más orientado a la parte de las herramientas en certificación y sellos. Nos van a hablar del panorama global de la certificación, cómo esas certificaciones apoyan los objetivos del desarrollo sostenible, cómo yo puedo diseñar una hoja, perdón, aquí por el error, una hoja de ruta hacia la certificación. Y por supuesto, vamos a darle un gran espacio para que las compañías en certificación nos digan, nos cuenten qué mide cada una de sus certificaciones principales, no todas porque son muchísimas, pero qué miden, cómo lo hacen y cómo esto tiene un impacto en la marca de la organización. No importa si usted es miembro de una academia, las universidades también tienen que migrar hasta este modelo de negocio, o si yo lo que produzco son galletas, o si lo que hago son aviones o carros o lo que sea. Siempre, ¿cómo me va a impactar? ¿Cómo yo incluso identifico cuál es la certificación que me sirve a mí dependiendo del negocio que yo tenga? Y entonces, ¿quién me lo puede brindar? Aquí vamos a ver a las compañías certificadoras contándonos su historia, que además al final del evento vamos a hacer un dossier de todas esas compañías certificadoras para que las personas que participen puedan pues tener un documento donde se les resume todos estos servicios. Y pues bueno, los beneficios y los resultados que esperamos a partir de este gran evento, pues por supuesto es ayudar a que se traduzcan esos objetivos en ESG en beneficios, ¿verdad? Pasando de cumplir a realmente acceder a nuevos mercados. Latinoamérica está mirando mucho hacia Oceanía, hacia Europa,
¿verdad? Y todos esos mercados son mercados que exigen certificaciones en sustentabilidad. Así que es muy importante que lo veamos desde ese punto de vista. Por supuesto, alinear la cadena de valor, ¿verdad? Aquí vamos a ofrecer espacios para que las empresas se relacionen con proveedores, ¿verdad? Y de esa manera elevar, por supuesto, los estándares de la región. Posicionar a México y a Latinoamérica, por supuesto, como un bloque competitivo ante esos otros mercados, ¿verdad? Porque nos convierte en un socio confiable, obtener capacidades, ¿verdad? Ese nuevo lenguaje común del comercio internacional, porque también aquí nosotros vamos a ofrecer en este evento un certificado que vamos a generar a partir de la universidad, con los logos de todas las organizaciones que nos están apoyando, como por ejemplo la OSD, las Naciones Unidas, los diferentes programas que van a estar ahí representados de las Naciones Unidas, las secretarías que nos están acompañando desde los gobiernos locales. Entonces, vamos a ofrecer un certificado de alrededor de 20 horas de capacitación, de entrenamiento en estos temas que definitivamente van a ser de mucho valor para consultores, pero también para presentarlos, por ejemplo, en esas auditorías en ESG que ustedes tienen en las compañías, en las organizaciones. Y pues finalmente, evidentemente, ya sabemos, esto no es una tendencia, es la nueva infraestructura del comercio, ¿verdad? Así que esperamos que este foro le genere capacidades, espacios, relaciones, espejos donde yo me pueda ver que genere éxito. Y ese éxito en sustentabilidad definitivamente termina siendo o teniendo un impacto muy positivo, no solo para la región, sino para el planeta. Así que definitivamente para nosotros es un gran esfuerzo. Estamos trabajando mucho con la agencia de eventos, con la universidad, con los diferentes colaboradores, como les decía, las diferentes secretarías que se nos han unido y esas otras organizaciones colaboradoras que nos van a brindar las conferencias magistrales, por ejemplo, para lograr un foro muy rico que sea una inmersión completa de todas las personas que participen en este mundo y que salgamos definitivamente con muchísimas ideas y muchísimos compromisos nuevos. Así que, pues este es el evento. Aquí les dejo ese primer comunicado, ¿verdad? Este primer cartel donde está toda la información del evento. Y hoy, de manera muy especial, hemos reunido a 3 personas para que se nos unan a nosotros en esta presentación de este evento y que nos hablen. Vamos a escuchar a la máster Tixania Sofeifa, que ya está acá con nosotros desde el programa de las Naciones Unidas para Costa Rica, también a la licenciada Iliana López, que es específicamente líder en relaciones de la industria de Bayer, y también a la profesora Daniela Hernández, que se nos unirá a eso de las 11 de la mañana, porque estaba dando clases, y nos hablará sobre cómo las universidades forman talento en sustentabilidad. Así que definitivamente el seminario de hoy nos abre ese espacio para escuchar a personas expertas que viven, que dirigen, que lideran en estos temas. Y la primera persona que vamos a escuchar es a la máster Dixania Sofeifa, que ya está acá con nosotros. Ella, como les decía, forma parte del equipo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica. Ella es ingeniera ambiental con un máster en gerencia de proyectos. Cuenta con más de 13 años de experiencia liderando este tipo de proyectos de sostenibilidad para diversas organizaciones a nivel regional, definiendo estrategias e implementando soluciones que les permite identificar, reducir y compensar sus huellas ambientales y sociales. Actualmente es gerente de proyectos de economía circular y plástico dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica, donde lidera el proyecto Consumo 180, un proyecto orientado en la prevención y reducción de la contaminación por plásticos. Aquí les puse el enlace de este programa de las Naciones Unidas para Costa Rica, que es muy valioso y que estoy segura que tiene muchísima información para todos los que estamos acá y que sabemos estamos inmersos en este sistema, en esta nueva forma de generar negocio. Así que le damos la bienvenida a Dixania. Dixania, ¿cómo estás? Bienvenida. Te convertimos en Hola, presentadora. Hola, Dixania, estoy ¿cómo ya. estás? Hola, buenos días. Buenos ¿Todo días, bien, Jania? muchas ¿Ustedes qué tal? gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Tienes una audiencia esperando escucharte, así que bienvenida y adelante, ya nos puedes presentar. Excelente. Voy a compartirles mi pantalla. Nada más me confirmas que puedan Ujú. visualizarla.
Sí, ya la vemos. Adelante, Ok, Dixana. perfecto, Gracias. gracias. Bueno, no, un placer. Muchas gracias por la invitación, a Ilse, por, ¿verdad?, compartirles un ratito sobre este proceso, y muchas gracias a Ania que hizo esta introducción para contextualizar un poco también de las actividades que desarrollan y este foro tan importante también, bueno, congreso tan importante que van a desarrollar próximamente. Bueno, yo les voy a contar un poquito sobre temas de herramientas y certificaciones que impulsan el desarrollo sostenible y responsable en general. Es un tema súper amplio. La idea de hoy en realidad es que tengan una pincelada, que claramente ya en el Congreso con demás panelistas y demás presentaciones que van a estar viendo, pues podrán ahondarlo muchísimo más a detalle. Y bueno, quiero contarles un poquito sobre el contexto y por qué actuar hoy. En realidad, Ania lo abordaba un poco, ¿verdad? En este detalle, yo creo que bueno, o uno espera que muchísimas personas tengan en cuenta el tema de la sostenibilidad y que lo estén priorizando. Sin embargo, creo que siempre es importante como entender un poquito esas motivantes, porque a nivel de sector, por ejemplo, en el sector privado, pero también en las organizaciones en general, se compite con muchísimas cosas, ¿verdad? Desde la perspectiva de rentabilidad, del marketing, de cómo evolucionamos también globalmente, ¿verdad? Estamos en un momento en el que evolucionamos con muchísimos temas desde la perspectiva de tecnología, toda la revolución que trae la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo tenemos conflictos globales, ¿verdad? Hay muchísimas cosas ocurriendo, entonces esto es como refrescar un poquito, un pequeño recordatorio de por qué el tema de la sostenibilidad sigue siendo relevante y es un pilar en el que más bien desde como sector podemos usar como una ventaja competitiva. Repasar un poquito el tema de los ODS, ¿verdad? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un marco estratégico. Tenemos rato ya de hablar de Objetivos de Desarrollo Sostenible desde el 2015, pero creo que siempre es relevante enlazar las diferentes tendencias y las diferentes prioridades con las que va evolucionando año con año estos procesos. Y parte de del por qué o hacia dónde, ¿verdad? Porque cuando hablamos de certificaciones, normalización, prioridades de sostenibilidad, hay un mundo de posibilidades y creo que no sé si a ustedes en sus organizaciones les pasa, ¿verdad? Pero cuando, por ejemplo, se trabaja desde el plan estratégico y se dice, bueno, ¿en qué prioridades de la parte ambiental o de la parte social, la parte económica vamos a trabajar? Siempre hay, ¿verdad? Muchísimas opciones, entonces quiero como hablar de materialidad para aterrizar un poco este tema. Luego hablar un poquito de diferentes opciones de certificación que aquí hay, decía mi abuelita, para gustos colores. Y bueno, ya ir cerrando con la parte de beneficios y un poquito de cuál es el rol que tiene, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica y específicamente en el contexto de Consumo 180, donde trabajamos mucho la perspectiva de normalización y trabajamos mucho en alianza con el sector privado. Entonces, quiero como enlazar un poco también desde la perspectiva de oportunidad de cooperación internacional, que también es una ventana que nos abre estos procesos de certificación. Un poquito sobre el tema del contexto y por qué deberíamos motivarnos a trabajar el tema sostenibilidad. Yo podría hablarles acá de la importancia de reducir el impacto ambiental, de la gestión con las comunidades, de todos los valores agregados que hay, cualitativos, ¿verdad? Pero quiero hablar un poco más de la parte cuantitativa y entendiendo la mayor parte de nuestra audiencia. Si en algo yo tengo claridad y me gusta hablar con esta claridad y con esta transparencia, es tener claro que los negocios tienen que ser rentables. No podemos hablar de sostenibilidad si ni siquiera tenemos un flujo de caja para pagar nuestros gastos directos e indirectos, ¿verdad? Y esto es una perspectiva que tenemos que tener. Yo trabajo mucho con pymes en Costa Rica, en Centroamérica en general también, y no podemos hablar de este valor agregado y demás si ni siquiera tenemos nuestra operación en orden. Entonces quise hablar más desde la perspectiva que priorizan la alta dirección y es en temas económicos y de rentabilidad. Y aquí tenemos dos indicadores súper importantes. Por ejemplo, un estudio que hizo PwC en el 2024 sobre la voz del consumidor, es una encuesta que hacen a nivel global. El 85% de los consumidores dicen que prefieren y eligen marcas que declaren temas de sostenibilidad. En Latinoamérica es menos, hablaba este estudio que andaba alrededor del 47-49% en Latinoamérica. Sin embargo, es una parte importante del pastel, ¿verdad? Hay
una parte importante del mercado que identifica, que busca y que prefiere marcas que declaran temas de sostenibilidad. Y eso es apertura de mercado, más oportunidad, ganarnos esta parte del market share, digamos, que es súper relevante. Y otro que me parece que es súper relevante y que es muy económico es este de un estudio de Deloitte en el 2023 que decía que la valoración de empresas con mejores calificaciones en ESG, o sea, en temas de sostenibilidad, en temas de gobernanza ambiental y social, tenía un 1.8x más evita que su homólogo en competencia, o sea, su misma empresa, el mismo sector en el que está compitiendo, que no tenía temas de sostenibilidad o que no tenía una calificación, es decir, que no había un reporte, una transparencia. Entonces, en resumen, el por qué algunas, estoy segurísima que muchísimas de las empresas o de las personas que están por acá y que trabajan en empresas o organizaciones que ya están en estos temas, el porqué de que estamos acá, ¿verdad? Tiene un incentivo, una motivación y que claramente puede estar en su estrategia corporativa y demás, pero también numéricamente hace muchísimo sentido. Y claramente también hay otras estrategias que ocurren, ¿verdad? El Objetivo de Desarrollo Sostenible son metas súper ambiciosas que nacieron en el 2015 y en aquel entonces decíamos al 2030 y ahora vemos 2030 a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Sumamente cerca, en donde también es una invitación a las naciones, pero también a las organizaciones en cómo encaminamos hacia cumplir metas de objetivos de desarrollo sostenibles. Entonces, en resumen, el sector enfrenta una presión creciente sobre consumidores de nuevas generaciones más informados, más demandantes, con acceso a la información a un clic, en donde queremos información más transparente, más consistente, ¿verdad? Que haya realmente evidencia detrás, pero no solo los consumidores, los inversores, los inversionistas, las entidades financieras, las entidades, los reguladores, están buscando que haya un compromiso con la sostenibilidad y que sea un compromiso real. Entonces, el tema de los ODS es como un marco estratégico desde Naciones Unidas, pero en general como un marco de referencia, son estos 17 objetivos que buscan y que se enmarcan en las diferentes dimensiones de la sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, tenemos diferentes objetivos con metas sumamente ambiciosas, algunas son muy eh, territoriales, voy a llamarle, ¿verdad? Más de perspectiva de gobierno, porque claramente nacieron en esa perspectiva, pero luego incluso ahorita hay una norma que se está trabajando para, al menos ya está globalmente, pero digamos, al menos en Costa Rica el Comité de Sostenibilidad está trabajando en la nacionalización de esta norma, que es ese marco de referencia de cómo podemos las organizaciones implementar los objetivos. Sin embargo, hay muchas empresas que empezaron hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde tratando de enlazar ya las estrategias o sus planes estratégicos o sus estrategias de sostenibilidad a estos objetivos, ¿verdad? Y esto es un trabajo que ya se ha realizado. Entonces, realmente, y podemos encontrar normas, certificaciones que responden a uno o varios de estos objetivos, ¿verdad? Entonces, aquí traté de enlazar un poquito como aquellas objetivos de desarrollo sostenible que responden a la dimensión ambiental en temas de clima, agua, ecosistemas, energía, o la dimensión social, tanto interna como externa, en temas de salud, de educación, trabajo digno, y la dimensión económica que va un poco más transversal, no solo en cuál es mi salud económica como empresa, sino desde la perspectiva del sector, de alianzas, de innovación. Entonces, realmente podemos tener un enlace muy directo sobre, ok, cuál es la priorización de sostenibilidad, cuáles son las diferentes dimensiones de la sostenibilidad y sobre esto, cuáles prioridades son las que yo puedo trabajar para la implementación de certificaciones y para que sea esa ruta clara hacia la cual quiero ir evolucionando en un proceso de mejora continua. Ahora, ¿cómo priorizo? ¿Cómo priorizo estos temas? Entonces, hay un concepto del cual le llamamos materialidad, que prácticamente lo que busca es, que se usa muchísimo a nivel financiero, ¿verdad? Pero también muchísimo a nivel de sostenibilidad, quienes ya trabajan en esto, en donde, incluso ahora hablamos de doble materialidad, ¿verdad? Antes hablábamos como desde la materialidad meramente de cuáles son estos aspectos que realmente son relevantes y para quién son relevantes. Entonces, prácticamente cuando hablamos desde la perspectiva de doble materialidad es porque estamos hablando de una materialidad financiera y una materialidad de impacto. Prácticamente yo como organización, ¿verdad? Desde la perspectiva
de impacto es qué efectos o qué impactos le genero al planeta o a la sociedad. Y desde la perspectiva financiera es cómo la parte externa, ¿verdad? Planeta, sociedad, me impacta a mi operación, ¿verdad? Y ahora hablamos mucho de esto, sé que hay personas que nos acompañan de toda Latinoamérica, pero también en los últimos 2, 3 años venimos hablando mucho de las normas NIF, ¿verdad? Evaluación financiera y específicamente de la norma S1 y S2, que ha traído más en perspectiva estas consideraciones. En el caso de Costa Rica, pues está entrando en obligatoriedad a partir del año fiscal 2027 para reportar a 2028 para aquellas entidades que son reguladas y para grandes empresas. Entonces, cada vez escuchamos un poquito más de esto. Es un tema no voy a decir complejo, pero sí de detalle, ¿verdad? Y sí de interrelación y sí de las diferentes sectores o partes interesadas donde es relevante que podamos entender y definir qué es material para mi organización y ojalá desde las diferentes perspectivas. Entonces, ¿quién define qué aspecto es material? Las diferentes partes interesadas, porque puede ser que para mis colaboradores hay ciertos temas que son más relevantes que si lo veo con respecto a la junta directiva o a la gerencia, ¿verdad? Tenemos diferentes niveles también de colaboración y en la estructura organizacional y hay diferentes aspectos que son materiales desde la perspectiva económica, social y ambiental. También vamos a tener aspectos materiales que nos pueden evidenciar nuestros proveedores, nuestros socios estratégicos, la comunidad, la sociedad civil y los entes reguladores, ¿verdad? O incluso ONGs, depende de la naturaleza de mi sector, pues ahí voy a entender más o menos partes interesadas. ¿Y cómo priorizamos? Bueno, primero tenemos que entender cuáles son esos impactos o esos riesgos por área de negocio y para mis diferentes partes interesadas. ¿Cómo hago esto? Bueno, consultándole a las partes. Y bueno, obviamente ahí necesito asesoramiento de las personas o empresas que conocen del tema o recurso interno que ha hecho consulta de partes interesadas para temas de relevancia y materialidad. Y tengo que mapear con diferentes metodologías, ¿verdad? ¿Cuál es la relevancia versus el impacto de ese aspecto material? Y con esto priorizo sobre cuáles voy a trabajar. Entonces priorizo y esto también lo puedo enlazar con los objetivos de desarrollo sostenible que tienen más sentido para mi organización y para mi sector y para la naturaleza del negocio sobre la que opero y las diferentes dimensiones de sostenibilidad. Y ahí prácticamente enlazando todos estos aspectos, yo puedo tener una guía más clara sobre hacia cuáles certificaciones o procesos, marcos de referencia, normalización hace sentido consultar e implementar en mi organización y que responda de una forma estratégica eh, y, y desde una parte más metodológica y no desde una perspectiva antojadiza de que a X persona, a X departamento le hace sentido o escuchó o le gustaría trabajar en X certificación. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el proceso de las certificaciones a nivel global? Prácticamente el marco de referencia base, hablamos que es la ISO 14001, que es la del Sistema de Gestión Ambiental. Es una norma del 96, o sea, está cumpliendo 30 años y de hecho este año está, bueno, al menos en Costa Rica, mañana de hecho se presenta la norma actualizada 2026. Es una norma que ya se había actualizado en el 2004, luego en el 2010 y ahora, creo que 2015 y ahora. Entonces, este fue como ese punto de partida y ese marco de referencia inicial. De ahí evolucionaron diferentes temas, por ejemplo, el Global Reporting Initiative, ¿verdad? Más conocido como GRI, que incorpora los diferentes indicadores de sostenibilidad en temas sociales, ambientales, en su momento económicos, ahora hablamos de gobernanza, y ahí han ido evolucionando muchísimas normas, ¿verdad? La 26.000 de temas de responsabilidad social empresarial, los objetivos de desarrollo sostenible que les comentaba del 2015, bueno, publicados en el 2016, y más recientemente hemos tenido una mayor evolución y posicionamiento de las normas financieras, porque al final yo lo veo así, o sea, todo se resume en un tema de cómo somos más rentables, más sostenibles en el tiempo, pero desde una perspectiva de siendo responsables con los diferentes sectores social, económico y de gobernanza. Entonces, más recientemente, post pandemia voy a llamarle, ¿verdad? Vemos mucho más posicionamiento de las normas asociadas a organizaciones con regulación más de temas financieros, pero desde una perspectiva de sostenibilidad. Entonces, aquí hay algunas, de hecho no están todas, hay muchísimas, muchísimas normas
pero un poco para entender cómo ha evolucionado. Ahora, voy a contarles algunas poquitas de todo lo que existe. Yo creo que lo más importante es que nosotros entendamos en nuestras organizaciones cuáles son las prioridades a trabajar y de ahí podemos enlazar. Digamos que comúnmente vamos a ver si de alguna organización es una organización, vamos a llamarle medianamente madura en temas de sostenibilidad o de responsabilidad en temas sociales y ambientales, mínimo debería partir desde la norma 14.001, que como les llamo es como esa norma de referencia base que senta los precedentes de indicadores ambientales, de entender el contexto, de definir sus aspectos ambientales, etcétera, etcétera. Pero cuando hacemos la consulta, normalmente las partes interesadas no van a hablar como del ambiente en general necesariamente, sino que van a hablar de aspectos un poco más específicos. Puede ser que haya una preocupación desde temas hídricos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque o soy una empresa que tiene un consumo importante en temas de agua o estoy en una zona con un estrés hídrico importante. Entonces, pueden hacer esta relevancia y ahí puede haber un aspecto. Puede ser que a mis partes interesadas les interesa más el tema de gestión de residuos y ahí entra, por ejemplo, Zero Waste to Landfill, ¿verdad? Estas normas de cero desechos, o puede ser que sean mucho más específicos. Tenemos partes interesadas más informadas y, por ejemplo, puede que ya no hablen de residuos, sino que ya hablen de plástico, por ejemplo. Entonces entendemos que hay un interés particular en temas de plástico o en temas de empaque, puede ir un poco más general. Entonces, de hecho, en el marco del proyecto en el que trabajo, decidimos en Costa Rica generar la primer norma técnica a nivel global que mide huella plástica desde una perspectiva de impacto por una mala gestión del residuo, no del plástico como uso, ¿verdad? Esto es importante, sino de aquel mecanismo de plástico, aquel plástico que se usa, que cumple su función, pero que el consumidor final, voy a llamarle, no sabe, no entiende y no toma una decisión porque, o no puede, porque realmente es una mezcla de materiales, es un material que no se puede valorizar en la región donde se comercializa, entonces más desde esa perspectiva. Y ahí, pues más opciones, emisiones de gases de efecto invernadero, carbono neutralidad, ¿verdad? Vemos diferentes opciones. Costa Rica tiene un galardón que es más de perspectiva de gobierno voluntario, que se llama Bandera Azul, que se ha posicionado muy bien. O, por ejemplo, sectores más agro, Rainforest Alliance, digamos que tiene, la norma va un poco más allá, pero tiene perspectiva de biodiversidad, valor, y aquí pueden haber muchas más, incluso puede ser que ustedes tengan ejemplos de algunas que no están acá. Quise como mencionar algunas muy a nivel general. A nivel social también, ¿verdad? Puedo tener ahí una perspectiva y un catálogo de potenciales normas. Puede ser que a mis partes interesadas desde la parte interna, pero también, por ejemplo, por requerimientos de mis clientes corporativos, puede que haya una decisión o un requerimiento específico. Por ejemplo, well building va más relacionado como en temas de construcción, pero bueno, soy una empresa que tengo ¿verdad? Soy más de servicios y demás, pero puede que mis impactos o mis aspectos desde la perspectiva social ambiental estén desde la etapa de construcción, puede que por ahí, ¿verdad? Tenga una prioridad. Los temas de condiciones laborales y derechos humanos, temas de 45.001, que es la norma de salud y seguridad ocupacional, por ejemplo, equidad de género. Costa Rica hay una norma también que impulsa desde la parte gubernamental, que es el sello de igualdad, pero también hay otras homólogas. Incluso también como para irles contando un poquito, en el marco del proyecto trabajamos una también primera norma a nivel global de empleo verde basado em, en marcos de referencia que tiene la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, pero también para enmarcar un poco este término que se ha venido usando, pero realmente qué es un empleo verde, son productos que hemos generado en conjunto con el sector, y aquí es muy importante, la que les hablaba de huella plástica, con el sector plástico. La empleo verde con representación del sector, de las áreas de talento, recursos humanos, participaron en este comité más de 20 organizaciones para desarrollar durante año y medio más o menos una primer norma eh, internacional, digamos, en esta perspectiva. Y en temas económicos y de gobernanza, pues también, ¿verdad? Aquí pueden haber algunas que enlazan con los tres temas anteriores, economía circular, una de las más recientes, ¿verdad? Que es las primeras tres normas de economía circular se lanzaron el año pasado. Decidí enfocarlo en gobernanza y en la parte económica, a pesar de que tienen muchos indicadores ambientales, también tienen indicadores sociales y también tienen indicadores económicos. Entonces viene más enmarcado como en esta perspectiva.
la 26.000 que también la veíamos en la parte social, pero aquí también entra todo el tema antisoborno, ¿verdad? Las normas 37.001, la 33.000 que no la puse por acá, pero la parte de confidencialidad de datos también. Y bueno, las normas asociadas, ¿verdad? Que les comentaba, las asociadas a normas NIF S1, S2, etcétera, ¿verdad? Entonces, en resumen, hay un montón de normas, muchas de estas probablemente las van a ver en el Congreso, muchas de estas pueden ser que ya ustedes las tengan implementadas y que más bien su organización está retando hacia evolucionar a normas un poco más específicas que les ayude a tener más data para tomar mejores decisiones y para encaminar la evolución y la mejora continua de su organización para nuevos mercados, para nuevos sectores, nuevos clientes, nuevos sectores de consumidores que queramos abordar. ¿Cómo elijo la certificación correcta? Bueno, realmente, ¿verdad? Hay un montón de opciones y más allá es como hacer una elección un poco más estratégica, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta resumirlo en los temas materiales, o sea, para mí la materialidad es demasiado relevante porque es la metodología que me dice qué es importante y para quién es importante, ¿verdad? Y sobre esto priorizar. Y algo también que es relevante es que no es estática, ¿verdad? La materialidad hoy no necesariamente es la materialidad de hace 5 años y no va a ser en los próximos 5 años. ¿Por qué? Porque el contexto en el que nos desarrollamos evoluciona, ¿verdad? Las prioridades, los riesgos, cada vez ¿verdad? Van a evolucionar y son distintos. Entonces, si entiendo cuáles son los impactos más significativos, si entiendo cuáles de estos son los que representan un mayor riesgo para mi negocio, realmente de ahí puedo tener una conclusión sobre qué es lo más relevante para mis partes interesadas y por ende van a reconocer más el trabajo que haga alrededor de esto. Claramente mi sector y el mercado destino, hay requisitos que son específicos de clientes, ¿verdad? Entonces, si quiero entrar a este mercado, tengo este requerimiento en temas de calidad e inocuidad, por ejemplo, o en temas ambientales o en temas sociales. O si quiero, no sé, Europa, por ejemplo, tiene requisitos específicos para ciertos productos o servicios. Temas que si mi mercado es más licitaciones públicas, hay requerimientos específicos. Por ejemplo, en Costa Rica, licitación pública que salga, prácticamente todas piden bandera azul o algún homólogo. Y ahora todo lo que ha ido evolucionando a nivel del tema financiero, taxonomías de financiamiento verde. Puede ser que yo diga, bueno, esto hace sentido y quiero tener acceso a mejores condiciones de crédito, a nuevos inversionistas, a nuevos financiamientos, y esto puede que haga sentido para mi negocio. Y obviamente, por otro lado, la capacidad operativa, ¿verdad? A veces podemos querer hacer muchas cosas, pero, ¿verdad? ¿Cuáles son los recursos reales que tengo, internos, externos, económicos? ¿En qué nivel de madurez estoy? Por ejemplo, yo no puedo correr si no sé caminar, ¿verdad? No puedo caminar. Bueno, algunos de los niños ya no gatean, ¿verdad? Como dicen, pero bueno, hay cosas en las que tal vez yo no puedo ir a hablar de querer tener o entender cuál es mi huella de agua cuando ni siquiera tengo indicadores ambientales base, ¿verdad? Entonces hay aspectos en los que deberíamos llevar como un proceso más paulatino, ¿verdad? Más desde la ruta progresiva un poco más estándar y ahí voy evolucionando hasta llegar a procesos de reporte y certificaciones y demás. Beneficios, bueno, yo creo que ya los he mencionado un poco, pero tal vez como para aterrizarlos y igual, ¿verdad? Se los compartiré en la presentación, el tema de la competitividad, de acceso a mercados, el tema de la fidelidad del consumidor, que cada vez es mucho, mucho más difícil, ¿verdad? Antes los consumidores eran mucho más fieles, ahora con la evolución y también con el acceso a que todo está a un clic, ¿verdad? Es un poco más difícil mantener esta fidelidad. Entonces, como engancho con el valor agregado que tiene mi producto, mi servicio, mi organización, y que la confianza tiene que basarse en evidencia, ¿verdad? El marketing ha tenido que evolucionar a no solo decir lo bonito y que se vea bonito, sino que tengo el respaldo de por qué lo digo y por qué lo pongo de esta forma. El tema de atracción de inversión, ¿verdad? Y obviamente pues la gestión de riesgos y resiliencia. Cuando tenemos información clara de los riesgos, de los datos, podemos de una forma más preventiva eh, gestionar esos riesgos. Por ejemplo, temas de huella de agua, huella hídrica, si yo entro un poco más a detalle a entender y soy una empresa que depende meramente del tema de agua porque soy de bebidas, soy de alimentos y entiendo con estudios hidrogeológicos mi condición, puedo anticipar si tengo la capacidad o no de duplicar operaciones en un plazo de X tiempo. O puede ser que sí pueda hacerlo, pero ¿qué tengo que hacer en este plazo para poder estar listo? Entonces, definitivamente
cómo tengo una operación más estable ante impactos externos que pueda estar, que puede ser que sepa y puede ser que ni siquiera los tengo identificados. Rápidamente, creo que tal vez aquí lo que quería enlazar ejemplos, algunos ejemplos, ¿verdad? Para poder asociar y este de FIFCO de Suro que me gusta usar y ahora con las últimas noticias, bueno, para los que no son de Costa Rica, FIFCO es una empresa, era una empresa de bebidas y alimentos e inmobiliaria que hace poco fue adquirida por Heineken. Es la transacción de mayor monto en los últimos no sé cuántos años en Centroamérica y prácticamente olvidé el nombre de este indicador, pero una de las cosas más interesantes es que cuando se compra o vende una empresa, ¿verdad? Está asociada a diferentes indicadores y uno de estos es como el múltiplo de ventas que hace y esta transacción fue un múltiplo, creo que fue 13, ¿verdad? Cuando normalmente en el mercado puede ser 3, 5, 7, o sea, realmente fue una transacción para los que les interesa el tema financiero, que es una de mis pasiones. Es súper interesante y más allá de eso, de la transacción y todo, es que el background, digamos, lo que hay detrás desde la perspectiva de sostenibilidad de FIFCO, que arrancó desde noventas, porque FIFCO empezó con su programa de recuperación de residuos en los años 90, si no me equivoco, 94 o 96, y la ley de gestión integral de residuos en Costa Rica empezó en el 2011, o sea, ellos iban muy adelantados en este tema, y luego ya para el 2011 fue que empezaron, 2010, con temas de 14001, y de ahí pues han evolucionado. Eh, yo personalmente trabajé en FIFCO, entonces los conozco muy bien, o sea, ahí en temas de certificaciones, obviamente la base, ¿verdad? 9001, 14001, FCC 22000, pero luego, por ejemplo, en temas de ambientales, tema de huella de agua, Zero Waste to Landfill, tema de carbono, no solo organizacional, sino producto, análisis de ciclo de vida, o sea, se evolucionó en una madurez de sostenibilidad y incluso si ven las entrevistas de Heineken, habla que mucho de la confianza para esta transacción fue ese marco robusto en temas de sostenibilidad. Pero también otros ejemplos de empresas más pequeñas, muy exitosas. Esta es una empresa guatemalteca que se llama Ecofiltro, que ya tiene representación en diferentes países en Latinoamérica, y Ecofiltro es súper interesante porque nace un proyecto de cooperación internacional en donde su fundador, que se llama Fernando Mazariegos, fue contratado por en un fondo de cooperación, ahorita no recuerdo si era el BID o uno de estos, y para temas de agua potable. Y en esa investigación en Guatemala él se da cuenta que la gente necesita un mecanismo eh, sencillo para tratar su agua, pero que cooperación lo daba regalado y la gente no valoraba lo regalado. Y de ahí nace su idea de negocio de generar un ecofiltro a un precio financiado, accesible, y toda esta perspectiva social y ambiental, ¿verdad? Y es una empresa que empezó pequeñita, que se certificó como Big Corporation, que creo que no la puse, pero es otra certificación interesante desde la perspectiva de sostenibilidad y que se usa mucho, por ejemplo, en pymes o en startups ¿verdad? Y tiene como diferentes niveles de madurez. Entonces, esto también aplica a pymes, ¿verdad? No es como que el tema de certificación solo es para empresas medianas o grandes. Y otro que me pareció muy interesante es Natura, que es una empresa de cosméticos y belleza basada en Brasil, pero tiene operaciones en toda Latinoamérica. Tiene, ¿verdad?, una naturaleza de negocio muy interesante, porque aparte de que ellos producen, pues tienen esta metodología de venta por catálogo. Entonces, ¿verdad?, tiene como aspectos e impactos de diferente línea y ellos han trabajado ¿verdad?, en todo el proceso de certificación, y uno de los temas relevantes es que ellos para el 2023 en su reporte integrado empezaron a incorporar las normas SASB y TCFD, que es estas normas más desde la perspectiva financiera. Entonces, cómo han ido también evolucionando en esa línea, y mucho hablan de mucho por exigencia del consumidor, ¿verdad? Y del mercado en general. Y ya para ir terminando, eh, desde la perspectiva del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el proyecto que yo lidero, como comentaba Jani en mi presentación, yo lidero directamente, coordino este proyecto, que es un proyecto desde la perspectiva más ambiental, trabaja específicamente en cómo reducir el tema de contaminación por plástico desde una perspectiva de economía circular, no desde una perspectiva
de satanización o de prohibición, ¿verdad? Sino que como les decía, mucho de mi background es desde la empresa privada, entonces entiendo muy bien cómo funciona y desde la perspectiva de cooperación es entender, ok, estos fondos de financiamiento, que este proyecto, por ejemplo, es financiado por el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial, ¿verdad? Es un fondo francés que lo que busca es inyectar capital para trabajar con el sector. ¿Y qué trabajamos? Temas de asistencia técnica, en temas de normativa técnica, también el tema de política pública, ¿verdad? Para trabajar con los ministerios en temas, ¿verdad? Que son más técnicos y que a veces la política pública va más atrás, por llamarlo de alguna forma. Normativa técnica que les comenté un poquito, que aquí lo trabajamos directamente con Inteco, trabajamos 8 normas técnicas en diferentes perspectivas de temas de plástico, pero también de empleo verde, economía circular, y trabajamos específicamente alianzas con el sector privado y también con algún proyecto que tenemos con municipalidades. Pero aquí específicamente les puedo comentar de 3 empresas con las que estamos tratando de trabajar temas, ¿verdad? Desde automercado, la empresa Nisi Spirit, que es una pyme, 2050 es una pyme, entonces, por ejemplo, Nisi trabaja en temas de embotellado de agua, entonces ahí trabajar temas de aligeramiento, investigación y desarrollo, 2050 más desde la perspectiva de bioplásticos, empaques compostables, y con Automercado estamos entendiendo temas de pilotear proyectos de economía circular, pensando en temas de refill y también todo el tema de recuperación de empaques post consumo, cómo trabajamos con el consumidor para que nos devuelva el empaque, nos devuelva las botellas y poder cerrar el ciclo. Hemos desarrollado diferentes cositas y quiero dejarles por acá este QR, se los voy a poner en la diapositiva final, aquí bien, igual se lo voy a compartir a Jania para que se los comparta a todos, donde hemos desarrollado muchos productos de conocimiento, hay una guía de compostaje en sitio que ha gustado mucho y tiene la perspectiva de bioplásticos, para plásticos que sean compostables en casa, ¿verdad? Certificados, compostable casero. También tenemos una iniciativa para recuperar el compostable industrial junto con 2050 y Automercado para cerrar el ciclo. Hemos desarrollado herramientas para entender la huella plástica del país, los impactos asociados, un poco el inventario también de cómo se puede hacer y cómo si alguien, ¿verdad?, quiere hacerlo desde su organización también, ¿verdad?, con la norma que les comentaba. Entonces, bueno, son cositas que hemos ido trabajando en este marco y realmente pues creemos que definitivamente el desempeño en sostenibilidad permite aumentar el valor de las empresas y que este modelo transformacional sobre el que tenemos que trabajar se basa en que identifiquemos, ¿verdad? A partir del análisis de materialidad que comentábamos, que puedan priorizar sobre qué certificar y más allá de certificar es, ¿verdad? Más allá de tener un certificado es el proceso que hay detrás de la implementación y los resultados que genera un proceso implementado formalmente y lo que cuesta también obviamente en el proceso de mejora continua, pero también hay que comunicar, ¿verdad? Porque esta comunicación es clave, hay muchísimo esfuerzo detrás como para que no lo comuniquemos a nuestras partes interesadas, en los equipos de marketing, en los equipos que están trabajando a nivel de mis proveedores, de mis clientes, las entidades gubernamentales, o sea, realmente tenemos que contar los esfuerzos que estamos trabajando y los resultados que estamos logrando. Y bueno, aquí les dejo el QR que da directamente a la página del proyecto de Consumo 180, donde ahí pueden encontrar muchísima más información. Y si hay algo en lo que eventualmente quieran ahondar y demás, pues también ahí les dejo mis datos de contacto. Entonces, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, Tixania. Siempre nos dejas con esa sensación, ¿verdad?, de que definitivamente es posible, que hay tanta gente trabajando en este tema, ¿verdad? Y que realmente como el ecosistema está dispuesto, listo, hay herramientas, ustedes desde el PNUD están apoyando desde muchos frentes a la comunidad para desarrollarlos, así que pues te agradecemos como siempre la oportunidad que nos das de escucharte y de aprender, ¿verdad? Porque nos has puesto en el marco correcto el día de hoy, que era la idea de que realmente comprender que ese trabajo conjunto, que lo puntualizas de manera muy efectiva, ese trabajo conjunto es el que nos lleva a ser exitosos y que es lo que nos toca
que no es una moda, que no es algo que porque qué bonito ser o tener este certificado o lo otro, sino que realmente hay que enfocarse en las oportunidades que tenemos y sacarlas adelante. Así que te agradecemos muchísimo por el tiempo que nos regalas y por permitirnos escucharte una vez más. Vamos a escuchar entonces a la profesora Daniela. Daniela, bienvenida. Vamos a probar contigo el micrófono. Adelante, a ver si nos puedes hablar y te podemos escuchar, porque hemos tenido hoy algunos problemas técnicos. Sí, justo no me permite prender mi cámara. La cámara, te escuchamos bien, por dicha. Así que vamos a intentar. Bueno, yo te voy a presentar primero. Les presento a la profesora Daniela Hernández Álvarez. Ella es la directora de la Earth and Life University allá en México. Ella vive en un paraíso, luego nos puede contar un poco más de eso, pero bueno, ella tiene formación en Relaciones Internacionales, una maestría en Ecotecnologías e Innovación Sostenible y actualmente pues está cursando Neurociencias y Educación. Daniela integra la sostenibilidad, la innovación tecnológica, la neuroeducación para inspirar y transformar la manera en que aprendemos y lideramos. Es reconocida por LinkedIn como Top Voice en sostenibilidad y por Forbes México como una de las 30 mentes más sostenibles. Daniela ha acompañado a más de 200 líderes y más de 60 empresas en fortalecimiento de sus capacidades en sostenibilidad, liderazgo y transformación organizacional. Sobre la universidad como tal, la Earth and Life University es pionera en América Latina, especializada en formación e investigación en sostenibilidad, innovación y desarrollo humano, actualmente impulsando la adopción de la inteligencia artificial en la educación superior para transformar la manera en que se desarrolla el talento en la región. Les puse el enlace de la universidad. ¡Ay! Ya te vemos, Daniela. ¡Qué felicidad! Ya te podemos ver. Perfecto. Bueno, para nosotros definitivamente escuchar, igual que en el caso de Ixania, antes que de Daniela, escuchar y ver hoy a una persona que está concentrada en la formación del talento para México y para toda la región es vital, porque como les comenté al principio cuando les presenté el foro, este es un espacio donde vamos a tener la oportunidad de estar todos juntos y el rol de las universidades que están formando ese talento sostenible es vital para lograr esos objetivos que tenemos en sostenibilidad y ESG. Así que le vamos a dar la palabra a la profesora Daniela. Adelante, profesora. Cuéntenos dónde está, porque yo estoy segura que cuando le hablo de un paraíso, la gente quiere saber. Ya estamos viendo su presentación. Cuéntenos desde dónde nos habla. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctora Jania, y muy contenta de compartir esta mañana con ustedes. Yo les saludo desde Playa del Carmen, acá en México, Riviera Maya. Bueno, yo creo que también Costa Rica tiene ahí su paraíso, pero definitivamente el Caribe mexicano tiene muchas bondades y una flora, fauna maravillosa, y que precisamente la sostenibilidad, la manera en la que hacemos nuestras actividades humanas, es importante trabajarlas para seguir disfrutando de todos estos regalos, beneficios, algunas veces llamadas servicios ecosistémicos que recibimos. Y me encantaría saber si por acá pueden poner en el chat quiénes nos acompañan el día de hoy, cuál es su rol, a qué se dedican y desde dónde se conectan, porque siempre ayuda a aterrizar algunos ejemplos que vayamos a ver durante la sesión. Y precisamente cuando hablamos de sostenibilidad, la sostenibilidad es un tema muy amplio, muy complejo, y el rol que tenemos las universidades es orientarnos o enfocarnos hacia la formación de talento, ¿no? Es decir, pues, ¿quién va a llevar a cabo esa sostenibilidad? Pues precisamente las personas. Y cuando
nos enfocamos en las personas, tenemos que hablar sí o sí en las habilidades que necesitan para ejecutar la sostenibilidad, ¿no? Cómo aterrizar ese concepto en cómo se ve en el día a día, en las operaciones de las empresas o incluso en el hogar. Y probablemente esto ya, esta gráfica la hayan visto en otro espacio. Es una gráfica que se ha repetido en los últimos 3 estudios que ha lanzado el World Economic Forum sobre la transición hacia los empleos, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas que van a impulsar la empleabilidad en los próximos años? Y así como la tecnología va a impulsar nuevos empleos, también va a hacer que haya una pérdida. Las actividades o las perspectivas económicas van decreciendo las oportunidades laborales y la transición hacia la sostenibilidad y hacia modelos más regenerativos aumenta las posibilidades de empleabilidad. Entonces, apostarle por la sostenibilidad también tiene una ventaja de desarrollo profesional y laboral. Y en estas habilidades que van en crecimiento les llamamos las green skills, como ya la ponente anterior había comentado, y son estas competencias técnicas y humanas necesarias para trabajar en proyectos y o sectores que promueven una economía que considere el bienestar social y el equilibrio ambiental. Y por el otro lado, habilidades que están impulsando este crecimiento laboral tienen que ver con las habilidades 4.0, que tienen que ver con inteligencia artificial, con domótica, con robótica, y que en parte también están vinculadas con la sostenibilidad, porque hay muchos proyectos de sostenibilidad que requieren tecnología. La educación, la forma en la que diseñamos, más que programas, tengo un profesor en el doctorado que dice que no le gusta el nombre de programa porque el nombre de programa es algo muy estático y precisamente la sostenibilidad requiere mayor flexibilidad, ¿no? Uno de los retos que hay en la formación en sostenibilidad es que no se trata de un currículum, no se trata de dar temas, se trata, uno, de crear una experiencia de enseñanza-aprendizaje en donde se viva la sostenibilidad y no solo se enseñe como una temática más. Y todos entender que no siempre van a ser las mismas técnicas, las mismas estrategias o el mismo currículum, porque la sostenibilidad se ve diferente en espacios comunitarios, territoriales, o en hogares, o en el sector de derecho, abogados, o con los ingenieros eléctricos, agrónomos, biólogos, administradores, marqueteros, etcétera. Entonces, cada uno tiene un perfil diferente y la sostenibilidad requiere tener esa flexibilidad. Pero la metodología de educación para el desarrollo sostenible en realidad está muy vinculada con la metodología de los pilares de la educación, que son 4, ¿no? Nosotros tenemos que enfocarnos en que las personas que desarrollemos sus talentos aprendan a conocer, ¿no? Que son estos conocimientos, esta comprensión de la información, los datos que están recibiendo. Después se requiere la habilidad de aprender a hacer, que es esta habilidad de aplicar lo que estamos aprendiendo o poner en práctica esta comprensión de datos que tuvimos para obtener un resultado. El tercer pilar es el pilar de aprender a convivir o colaborar. ¿Qué es lo que plantea la educación en desarrollo sostenible? Una sola persona no puede hacer el cambio y se requiere que colabore con otras personas, que negocie, que llegue a consensos, y esa es una habilidad social que se tiene que educar y fortalecer para llegar a proyectos a largo plazo. Y finalmente, un pilar que creo que en los últimos años ha quedado muy olvidado, pero es al final uno de los más relevantes, es el pilar del aprender a ser, ¿no? Es decir, estas aptitudes que tiene una persona, la disposición a aprender o a emocionar. Y justo con estos 4 pilares de
la metodología de educación es la forma en la que nosotros como universidad evaluamos o proponemos que los cursos, asignaturas, talleres o formaciones a empresas en las que acompañamos su talento consideren, ¿no? O sea, estos cuatro pilares lo tienen que abarcar y al mismo tiempo construir capacidades, habilidades, competencias y actitudes que van de la mano de esos pilares, ¿no? A veces parece que esos son sinónimos y que no pasa nada si nos confundimos, pero cuando ya entramos realmente a profundizar qué es lo que necesitamos para que la educación cambie comportamientos, entonces ahí ya tenemos que ir aterrizando un poco más la forma en la que impartimos enseñanza, ¿no? Algo que ha sucedido es que hemos olvidado que la educación es un medio y no es el fin, ¿no? Es decir, hay muchas personas que ven la educación como el obtener un título, el cumplir un milestone, una meta en sus vidas, ¿no? Pues mi meta es tener una maestría. ¿Para qué quiero una maestría? Pues no sé, pero es algo que me dijeron que tuviéramos que hacer. Y precisamente esa es la educación que cada vez está perdiendo más. ¿Qué es lo que pasa? Que también nos estamos yendo a un extremo donde decimos, no sirve de nada estudiar una maestría o hacer un doctorado porque no hay oportunidades laborales. No, sí sirve si nos tomamos en serio esa formación, porque la educación sigue siendo y va a seguir siendo la mejor inversión que podamos hacer porque nos da a nosotros las herramientas y las habilidades para poder resolver problemas. Y al final, lo que se valora en el mercado laboral, lo que se valora en las comunidades y lo que se valora de manera no solo de reconocimiento social, sino también de manera económica, es la resolución de problemas. Y cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando también de problemas complejos, en donde se involucran conceptos socioambientales, culturales, tecnológicos, a veces políticos, y ahí es donde necesitamos construir todo ese set de capacidades, de habilidades, de competencias y actitudes para lograr que las personas seamos capaces, tengamos el potencial para realizar algo, el dominio práctico de tareas muy específicas, la aplicación para integrarlo en un contexto en específico y la disposición de ánimo, la disposición emocional que se manifiesta de manera externa para hacer esos cambios, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que construir o co-construir, porque al final eso no depende de nosotros solo como universidad. Es un triángulo en donde la universidad es la institución la que facilita la infraestructura, es la plataforma, el espacio, pero hay otros dos elementos muy importantes que son, uno, los facilitadores, otras personas que precisamente facilitan la construcción de estas capacidades, de las habilidades, competencias y actitudes, y hay un tercer actor que es la persona, a mí nunca me ha gustado llamar estudiantes a nuestro alumnado, porque al final son profesionales también de los que podemos aprender, ¿no? Pero sí de esas personas que están en un proceso activo de aprendizaje y crecimiento, se necesita también que sí o sí participen, porque por más que la universidad se esfuerce en darles las mejores herramientas, por más que el facilitador vea de qué manera enseñarles un tema, si no hay disposición y apertura de esos profesionales, alumnado, no se va a completar esa triada que cuando suceden esas tres cosas es magia y es maravilloso. Y toda esta co-construcción o este diseño para la sostenibilidad tiene también que estar vinculado a una demanda, es decir, algo que se esté necesitando en las empresas, en el mercado, en la sociedad, para que puedan ser de utilidad esas habilidades, ¿no? De nada nos sirve desarrollar capacidades o habilidades para algo muy específico que solo en mi casa valoran, porque si no voy a estarles cerrando oportunidades a esas personas. Entonces necesitamos tomar, literalmente revisamos y hablamos con organizaciones, gobierno, empleadores,
de estas habilidades que están buscando para sus empresas y que casi siempre coinciden también con las habilidades que se requieren para el emprender o el autoemplearse. ¿Y por qué tenemos que tener esta doble visión? Porque ya las personas, en la forma en la que se está transformando el empleo, cada vez se busca el talento mayor flexibilidad, mayor propósito, y a veces es difícil que lo obtengan todo en un solo lugar de trabajo. Y cada vez vemos más talento que está autoemprendiendo, proyectos propios, iniciativas propias, pueden ser incluso como voluntariados, no tienen que ser siempre proyectos económicos, pero definitivamente son habilidades que sí o sí se requieren, y precisamente al vincularlo con la demanda, pues entonces podemos priorizar las habilidades y las competencias que queremos ayudar o fortalecer en nuestro talento para ampliar esas oportunidades. Y la verdad es que nos entusiasma mucho que la mayoría de nuestros alumnos, somos una comunidad muy pequeña en la universidad, pero la mayoría de nuestros alumnos sale con mejores oportunidades profesionales. Hay veces que están en un sub y baja en el proceso de aprendizaje, pero siempre encuentran una nueva oportunidad laboral o inician emprendiendo como consultores o su propia empresa. Y eso habla que una persona que tiene las habilidades necesarias, el contexto se puede poner adverso, pero siempre va a resolver de qué manera salir adelante. Y esas son algunas de las habilidades en sostenibilidad que vemos más demandadas. Como vemos, hay unas habilidades de técnicas muy puntuales en sectores verdes, ¿no? Lo que tiene que ver con cambio climático, remediación ambiental, tratamiento de suelos, energías renovables, almacenamiento de energía. Estos perfiles son de los más demandados y en donde hay más vacantes que perfiles que pueden cumplir esa demanda. Entonces, son habilidades que nosotros constantemente les mencionamos a nuestros alumnos, porque si quieren encontrar, digamos, oportunidades fácilmente, esas son las mejores habilidades. Y después están las habilidades verdes básicas en sectores tradicionales, ¿no? Es decir, tiene que ver con project management o gestión de recursos o implementación de estrategias o diseño de campañas, temas de diseño de procesos, ¿no? Que son perfiles de administradores de empresas, de ingenieros industriales, que tienen como esta visión un poquito más amplia de lo que sucede en organizaciones, y van aprendiendo algunos conceptos de sostenibilidad y los aplican a su espacio laboral. Y finalmente están las habilidades verdes, que sí o sí todo agente de cambio tiene que tener y que están relacionadas con el liderazgo, ¿no? Con modelos de negocio, con comunicación efectiva, con gestión del cambio, con negociación, con el aprendizaje continuo, que al final es entender que estamos en constante aprendizaje siempre, y sobre todo en el contexto actual, en donde los cambios suceden cada semana, ¿no? Con la inteligencia artificial viene una revolución muy fuerte de los empleos, y eso también a nosotros como universidad nos exige fortalecer y sobre todo seleccionar y decir qué habilidades queremos apostarles para que nuestros alumnos siempre puedan estar adaptados al contexto que está cambiando. Y pensamos en este perfil T. Tenemos la fortuna de atraer talento que no está iniciando su carrera, sino que ya está, que tiene mínimo 5 o 6 años de experiencia, la mayoría tiene 12, 15 años de experiencia, entonces ya son especialistas en un tema, y precisamente con la sostenibilidad vienen a hacer un upskill y un reskill en estos temas que ya trabajan, y pueden tener una amplitud de conocimientos y capacidades porque tienen mucha experiencia en diferentes contextos, pueden profundizar en la formación o la experiencia que tienen, y la sostenibilidad viene un poquito como a amalgar y a unir este perfil generalista especialista, y los hace un perfil muy deseado. Y pues al final nuestro rol como universidad, lo que vemos es que tenemos más que ventaja es el honor, ¿no? Yo creo que
hay pocas carreras que generan un sentimiento de propósito o de gratitud como lo es la enseñanza, porque es ver el proceso de transformación de otro ser humano. Y al final eso nosotros como universidad lo podemos ver de una forma más cercana por la comunidad que somos, por el tamaño que tenemos como organización y al final pues es parte de nuestra misión, ¿no? De cómo potenciamos ese talento con el que ya llegan con nosotros los profesionales para que puedan fortalecerse como agentes de cambio, para que puedan hacer incidencias en sus comunidades, en sus empresas, en sus gobiernos, en sus ciudades, y cómo podemos ayudarles a que ellos puedan identificar las fortalezas que tienen de talento, darles como esta perspectiva de las demandas laborales que existen y vincularlo o alinearlo con su propósito actual, porque el propósito siempre va cambiando, y al final pues con eso tenemos una receta para llevarlos al éxito, ¿no? Porque al final para nosotros como universidad el éxito de nuestros alumnos es nuestra mejor carta de presentación, y eso es lo que buscamos potenciar con ellos. Y con esto pues me gustaría cerrar con que recordar que la educación solo es un medio, es la mejor herramienta definitivamente para que cada persona de nuestras comunidades cumpla sus sueños y en el camino que además puedan construir un mundo mejor, ¿no? Creo que vale la pena siempre decir, la educación es para ti, es para tu crecimiento, es para que obtengas esas mejores oportunidades, y también es posible que en ese trayecto que tú vas construyendo, en donde vas a encontrar muchos beneficios, también puedas generar una derrama de beneficios para otras personas en tu comunidad o en tu entorno. Y creo además que ese deseo hace que las personas, los agentes de cambio realmente encuentren una realización mucho más grande en su desarrollo profesional. Con esto prácticamente estoy terminando mi participación. Pueden encontrar más de la universidad en nuestra página web, earthuniversity.edu.mx, y yo soy bastante activa en LinkedIn con mi nombre, Daniela Hernández Álvarez, así que si alguien tiene alguna duda, con muchísimo gusto, encantada de abordarla. Bueno, muchas gracias, profesora Daniela, por su presentación. Creo que cumplimos el objetivo de poner en la mesa la necesidad que existe, ¿verdad? Desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista de Dixan y de Daniela, el trabajo conjunto que debemos tener en los diferentes sectores para lograr los objetivos del desarrollo, y también de manera central, pues hacer esa invitación a todos los que nos escuchan hoy y los que van a ver este video en el canal de YouTube, de participar en el foro como tal que estamos organizando y que se realizará en Querétaro en el mes de agosto. Esta es una invitación general que tenemos para todos los que nos escuchan hoy, ¿verdad? Que estamos dando un paso decisivo hacia el futuro. Este primer foro es un espacio sin precedentes, ¿verdad? Multisectorial, donde pues vamos a definir cómo nuestra región va a competir, crecer y liderar esa economía global, ¿verdad? El mensaje es claro, la sostenibilidad ya no es un discurso, es acción, y quien no lo asume se va a quedar atrás, ¿verdad? Todavía tenemos espacios donde podemos crecer mucho más. Y bueno, estamos convocando a todos los sectores, ¿verdad? Para ser parte de esa conversación, que no solo es urgente, sino que definitivamente es inevitable, y que hacemos pues ese llamado abierto a ese momento de actuar, de conectar y de invertir en ese presente y futuro, porque el cambio ya empezó y América Latina tiene todo para liderarlo, y por eso esperamos que pues todos ustedes que nos están viendo hoy multipliquen esta información que estamos haciendo, nos sigan en las redes sociales para conocer más sobre el foro. Si quieren saber más y conectarse con nosotros, también lo hagan. Tengo que disculpar a Iliana, que al final no logramos que ella se conectara para presentarnos su caso de éxito desde Bayer Crop, pero vamos a grabar el video como tal, porque pues Bayer es una empresa líder
en estos temas y vamos a poder, pues vamos a unir el video de hoy con el video que ella nos presente. Yo quisiera tanto a Daniela y Dixania, pues que enciendan sus cámaras y que envíen un mensaje desde su lugar, desde la organización que ustedes representan, un mensaje para todas las personas que nos están escuchando hoy y que nos verán el video y que nos verán en video en el canal de YouTube, un mensaje pues acercando a las personas, ¿verdad?, a estos temas que tienen que ver con sostenibilidad. Ustedes ya lo han hecho en sus presentaciones, pero también a la necesidad de que de manera conjunta estemos todos en este foro, que nos reunamos, que compartamos y que pues crezcamos como región latinoamericana hacia esos conceptos de ESG, de cumplimiento y por supuesto de transformación. Así que Dixania, adelante desde el PNUD, desde lo tuyo personal, que eres muy emocionada. Igual yo creo que Daniela y Dixania nos transfieren esa pasión por el tema, así que desde tu lugar apasionado, bríndanos un mensaje a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Adelante, Dix. No, con mucho gusto. Yo creo que algo que a mí me gusta invitar siempre es que en estos temas el poder de uno es como muy relevante, o sea, realmente, porque sé que cada uno cumple un rol profesional o representa alguna organización y demás, pero a mí siempre me gusta cuando, ¿verdad?, hay un espacio de algún mensaje, a mí me gusta pensar mucho sobre las decisiones que tomamos cada uno de nosotros desde la perspectiva de consumo y consumo en general, ¿verdad? Desde yo como persona o el rol que cumpla, ¿verdad? A nivel familiar o a nivel personal, eh, adquiero productos y servicios en general, ¿verdad? Entonces, esto aplica mucho por la vida, no solo en aspectos ambientales, también en aspectos de comunicación, el tema de redes sociales, ¿verdad? ¿Qué estamos consumiendo para realmente ser mejores personas, por llamarlo de alguna forma, y al mismo tiempo mejores profesionales? En el medida que nosotros nos informemos mejor, tomamos mejores decisiones y tomamos decisiones responsables. Y un poco desde la perspectiva de la charla, que tal vez era un poco más alineado a certificaciones, pero al final venía en este tema, ¿verdad? De cómo ser organizaciones más responsables. Yo creo fielmente que si nosotros somos personas más responsables, y en la medida en que nosotros generamos y creemos, ¿verdad?, en esto, vamos a tener un efecto multiplicador en las organizaciones que representamos. Entonces, definitivamente agradecer el tiempo, porque si hay algo valioso en nuestras vidas, lo más valioso es el tiempo, y que ustedes tomen de su tiempo para escucharnos, para darnos este espacio, para poder compartirles un poquito de lo que vivimos y de lo que nos apasiona. De mi parte, muy agradecida, e invitarles a eso, a realmente creer en el poder que tenemos cada uno en todo lo que hacemos. Muchas gracias, Dixania. Maravilloso mensaje. Adelante, profesora Daniela. Pues muy alineada con lo que compartió la maestra Dixania, y yo retomaría el comentario que hizo la doctora Hania en el sentido de que es importante, porque es importante participar en este tipo de espacios, porque la sostenibilidad no se construye en solitario, ¿no? Y aunque la sostenibilidad ya sale del discurso, sí sigue siendo discurso en muchos espacios, tristemente, pero precisamente necesitamos abrir más conversaciones, el conocernos más para saber cómo cada quien está produciendo la sostenibilidad de su propio lenguaje y el cómo nos podemos complementar. Ninguna empresa que quiera cumplir sus metas globales de sostenibilidad puede hacerlo solo, porque necesita a todos sus colaboradores alineados, necesita su cadena de valor, entonces, y muchas veces esa falta de coordinación y comunicación hace que muchas iniciativas se pierdan. Entonces, tal vez puede tomarnos un poquito más de tiempo, pero vale la pena la coordinación y la colaboración con diferentes colegas, diferentes organizaciones, y pues agradecida por la invitación, porque precisamente aquí convergemos diferentes organizaciones, diferentes personas que representamos a diferentes organizaciones, y eso es lo que va siendo nutritivo el diálogo. Así es, Daniela, me encanta esa palabra de hacer nutritivo el diálogo, porque bueno, además yo soy nutricionista, entonces me suena súper linda la palabra. Nos estamos nutriendo unos con otros y ese es el objetivo, ¿verdad? Ese es el objetivo del foro, un espacio de inmersión completa, de nutrición completa en temas de sostenibilidad, de apoyo unos con otros. Así que les invitamos a conocer más, que nos sigan en redes sociales. Vamos a seguir contando la historia de este foro.
Vamos a pedirle a personas como Dixania y Daniela que nos cuenten en redes sociales el por qué, el cómo participar de un evento que esperamos sea muy exitoso y que participen muchísimas personas para lograr esos objetivos y mover a México y a Latinoamérica como región hacia el cumplimiento de esos objetivos que tenemos en sostenibilidad en ESG. Así que les agradecemos a ambas por participar el día de hoy, les agradecemos a todos los que nos acompañaron por estar con nosotros y también a los que van a escuchar este video en el canal de YouTube, que les será enviado a cada uno de ustedes a su correo electrónico en un par de días. Así que muchas gracias, les dejo acá el cartel del evento, lo pueden ver en nuestra página web, en la página web del evento que ya está pues caminando, ya ustedes pueden accederla, que es así, forolatamesg.org, pueden entrar a ella para más información, incluso para registrarse desde ya en el evento, ya pueden ir revisando acá las opciones que tenemos y por supuesto nos pueden escribir al correo electrónico de foro ESG Latinoamérica o la@ilsimesoamerica.org. Estaremos felices de contestarles y de pues compartir con ustedes más información. Les agradecemos por supuesto, una vez más, el habernos acompañado. Les deseamos la mejor de las tardes, una feliz tarde y que nos sigan, por supuesto, todo lo que tenemos para compartirles sobre este evento, este foro maravilloso que estamos haciendo y es para ustedes. Un abrazo fuerte y gracias. Y un aplauso para Dixania y Daniela, que las queremos mucho y que esperamos poder vernos allá en México todas juntas. Un abrazo fuerte para todos y gracias. Muchos éxitos sostenibles para todos. Un abrazo.